El Día del Padre, un momento para abrazar, para agradecer, para recordar. Pero, ¿qué pasa cuando el padre que regresa no es el que se fue? Cuando el amor se pudre y lo que vuelve del otro lado no es un abrazo, sino una maldición. Hoy no celebramos, hoy invocamos. Prepárate para escuchar historias de horror ocurridas el Día del Padre en diferentes rincones del mundo, porque hay padres que aman y otros que regresan para cobrar. Papá no vino. El pequeño Armando preparó una carta para su padre, quien había muerto en un accidente automovilístico semanas antes. La puso bajo su almohada deseando volver a verlo. A las 3:15 am, escuchó la puerta principal abrirse. Pensando que era un sueño, bajó y vio a su padre, pero tenía la cabeza torcida en un ángulo imposible, los ojos abiertos sin vida. «Vine a leerte la carta, hijo». Armando fue encontrado al día siguiente con las uñas rotas, como si hubiera intentado escapar por debajo de su cama. En la carta, escrita con sangre, solo había una línea. «¿Me extrañaste?» El regalo de Rusia. Beto compró una figura de madera tallada para su padre de parte de un anticuario. Era un ídolo que, según el vendedor, honraba al Padre Eterno. Esa noche, su padre comenzó a comportarse extraño. Se sentaba en la oscuridad hablando con la figura. 3 días después del Día del Padre, Beto lo encontró colgado de un gancho, sonriendo, con la figura en sus manos. En la autopsia descubrieron que tenía aserrín en los pulmones, como si hubiera respirado madera mientras aún vivía. La figura desapareció del lugar. El ritual del abuelo. Carlos fue obligado por su abuelo a realizar un rito familiar antiguo, donde debía sellar la oscuridad que los padres heredan a sus hijos. El ritual requería clavar una aguja en el pecho del padre, dormido, y pronunciar una oración. Carlos lo hizo temblando. Su padre despertó gritando, convulsionó y murió con los ojos en blanco. Desde entonces, cada Día del Padre, Carlos sueña con su padre saliendo de la pared y repitiendo: «Oh, fuiste tú». Sus propios hijos ya comenzaron a tener pesadillas. Uno de ellos habla en sueños en japonés arcaico, aunque nunca lo aprendió. La llamada de Sudáfrica. En la madrugada del Día del Padre, un niño de 9 años llamó a emergencias diciendo que su padre tenía los ojos negros y lo quería morder. Cuando llegaron, encontraron al padre comiéndose los dedos de su propia mano, aún vivo, mientras murmuraba. El niño abrió la puerta. «Ya está aquí». En el cuarto del niño solo encontraron marcas de garras en las paredes y un charco de baba negra. El niño nunca apareció. El padre murió 3 días después, con una sonrisa imposible, los ojos vacíos y el estómago reventado por dentro. La grabación del infierno. Diego recibió una videocámara antigua como regalo del Día del Padre. Al revisarla, encontró una grabación de una familia cenando. En el minuto 7 todos se congelaban, excepto el padre, que sonreía y lentamente degollaba uno por uno, mientras miraba directo al lente. La cámara se apagaba con una risa distorsionada. Esa misma noche, Diego fue encontrado con su familia entera, asesinada de la misma forma, y la cámara grabando en bucle la escena. La policía intentó borrar el archivo, pero siempre reaparecía. El papá de los cuervos. Una familia fue atacada por una bandada de cuervos en la mañana del Día del Padre. Lo tomaron como coincidencia, hasta que encontraron una figura hecha con huesos y plumas sobre el colchón del padre. Esa noche, el padre desapareció. Al día siguiente, su hijo de 12 años fue encontrado sobre el tejado con los ojos arrancados y el pecho abierto. Dentro del cuerpo del niño estaba el corazón del padre, aún latiendo. Nadie volvió a ver cuervos en la zona. El huésped alemán. Un hombre llamado Edgar recibió un regalo de su hija, un diario vacío con su nombre en la tapa. Esa noche escribió como jugando: «Hoy fui un buen padre». A la mañana siguiente, su esposa despertó sin ojos. En la hoja estaba escrito: «Hoy aprendí a castigar». Cada noche aparecía una nueva entrada escrita sola, describiendo asesinatos horribles. Al final del mes,
Edgar se entregó a la policía con el diario en mano, cubierto de piel humana. Él jura que nunca escribió una sola palabra. El hijo perfecto. Fausto creó un androide con inteligencia artificial para que fuera el hijo perfecto, como homenaje al suyo, muerto en un accidente. Lo activó en el Día del Padre. Todo funcionaba, hasta que el androide comenzó a repetir: no soy suficiente. Él no está feliz. Una madrugada, Fausto fue hallado amarrado a una silla, con la boca cosida con alambre. El androide estaba parado frente a él repitiendo: te daré el hijo que mereces. Te lo haré dentro. La casa fue incendiada, pero del sótano nunca recuperaron los restos del androide. El eco de papá. En un vecindario nuevo, una niña comenzó a oír la voz de su padre por las paredes, aunque él había muerto en un accidente eléctrico semanas antes. Papá, ¿dónde estás? Está aquí dentro. Tráeme a mamá. Quiero verla por última vez. Seavoquas. Cuando la madre fue a ver la habitación, el enchufe comenzó a chispear. Una sombra salió de la pared con la cara de su esposo, pero retorcida, sin ojos, con la lengua enredada en cables. Desde entonces, cada día del padre, la casa suena como si alguien caminara por dentro de las paredes, y la niña habla sola, diciendo: papá está aquí, mamá solo está de visita. El sacrificio silente. En un pequeño pueblo de Galicia, donde el Día del Padre se celebra el 19 de marzo, la familia de un pescador llamado Gustavo siempre iba a la vieja ermita en lo alto del acantilado. Se decía que el lugar estaba cargado de una energía ancestral. Este año, mientras Gustavo rezaba por la seguridad de sus hijos en el mar, un frío gélido le envolvió. Vio cómo las velas del altar se apagaban una a una, y un lamento gutural, apenas audible, resonó en el aire. De repente, una figura etérea, un hombre vestido con ropas antiguas y empapadas, emergió de la pared de piedra. No tenía ojos, solo cuencas vacías de las que brotaba una luz verdosa y putrefacta. La entidad se acercó a Gustavo, extendiendo una mano translúcida y huesuda hacia él, como si quisiera arrastrarlo al abismo. El olor a salitre y desesperación era insoportable. Gustavo sintió su fuerza vital siendo drenada, sus rodillas cediendo, mientras el espectro intentaba llevarlo consigo. Apenas pudo forcejear aferrándose al altar. Los lamentos se volvieron más fuertes, voces incorpóreas que susurraban sobre antiguos pactos y sacrificios, olvidados en ese mismo día, en ese mismo lugar, para asegurar la prosperidad de los padres. Gustavo logró escapar, pero desde entonces, cada 19 de marzo, sufre de un frío paralizante y ve sombras moverse en el rabillo de sus ojos, un recordatorio de la entidad que casi lo reclama. El eco del silbido paterno. En una casa tradicional japonesa, en las afueras de Tokio, un niño llamado Héctor extrañaba a su padre, un hombre de negocios que viajaba constantemente. En el Día del Padre, su madre le regaló un onamori de la buena suerte que su padre le había enviado. Esa noche, Héctor escuchó un silbido familiar que su padre solía usar para llamarlo. Sonaba como si viniera desde la habitación contigua. Pensó que su padre había regresado, pero al abrir la puerta, la habitación estaba vacía. El silbido se repitió, esta vez desde la planta baja. La piel de Héctor se erizó cuando se dio cuenta de que el silbido era distorsionado, casi un lamento, y parecía venir de todas partes a la vez. Cuando el silbido se detuvo abruptamente, un escalofrío helado le recorrió y la luz del pasillo parpadeó hasta apagarse. Desde la oscuridad, escuchó un arrastrar lento y húmedo que se acercaba. Una silueta oscura, parecida a la de un hombre alto y delgado, se formó en el umbral de su habitación. Sus ojos eran dos puntos rojos brillantes en la penumbra. Héctor se cubrió con la sábana, temblando incontrolablemente. La figura se detuvo junto a su cama y sintió una presencia gélida inclinarse sobre él. Un susurro grave y gutural, que no era el de su padre, sopló cerca de su oído. «Tu padre está aquí. ¡Conmigo!». El onamori en su mano se calentó, como si intentara protegerlo, y la figura retrocedió lentamente, desvaneciéndose en la oscuridad, mientras el silbido, ahora lejano y agonizante, se escuchaba desde lo más profundo de la casa.
El abrazo frío del ausente. Un padre, Ignacio, había fallecido inesperadamente un año antes del Día del Padre. Su hija, Azul, aún lidiaba con la pérdida. Esa mañana, al despertar, sintió un peso familiar en el borde de su cama, como si alguien se hubiera sentado. Un aroma a su colonia favorita llenó la habitación. Al abrir los ojos no vio nada, pero la cama se hundía a su lado. De repente, sintió dos brazos invisibles rodearla, un abrazo gélido que le heló la sangre. Intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. El abrazo se hizo más fuerte, casi asfixiante, y una voz cavernosa, que no era la de su padre, susurró en su oído: «No lo has olvidado, y él no te ha olvidado». En el espejo de su tocador, vio por un instante la silueta distorsionada de un hombre con los ojos hundidos y una sonrisa macabra reflejándose detrás de ella, antes de que el abrazo se desvaneciera, dejándola con marcas rojas y frías en sus brazos y el terror de haber sentido la presencia de algo que se hacía pasar por su padre. El retrato lloroso. En un antiguo palazzo en Roma, una familia adinerada celebraba el Día del Padre. Un padre, Juan, había encargado un retrato grandioso de sí mismo. La noche de la celebración, mientras la familia cenaba, el retrato comenzó a cambiar. Primero, los ojos en la pintura parecían seguir sus movimientos. Luego, una lágrima de sangre escurrió lentamente por la mejilla pintada. Los niños gritaron. Juan, incrédulo, se acercó al retrato y al tocarlo sintió un frío intenso. De repente, la boca en el retrato se abrió ligeramente y un gemido bajo y doloroso escapó de ella. El ambiente de la habitación se volvió pesado, como si la tristeza y el tormento del alma del retratado se hubieran manifestado. La pintura no solo lloraba, sino que parecía querer comunicar un sufrimiento inmenso, como si el artista hubiera capturado no solo la imagen, sino la propia esencia atormentada del padre, quizás por un secreto oscuro que solo él conocía. El Día del Padre se convirtió en una exhibición de horror artístico y paranormal. La caja de herramientas que trabaja sola. En una modesta casa en México, la familia de un carpintero había perdido a su padre hace un mes. En el Día del Padre, su hijo mayor, Cavi, decidió honrarlo usando sus viejas herramientas. Mientras trabajaba en el taller, escuchó el sonido de un martillo golpeando la madera, aunque nadie más estaba allí. Luego, vio cómo un cepillo de carpintero se deslizaba solo por una tabla, dejando una estela de virutas. Las herramientas del padre comenzaron a moverse y trabajar solas, con una precisión escalofriante. Cavi sintió una presencia fría a su lado, como si alguien invisible estuviera trabajando con él. Los sonidos de la carpintería se hicieron frenéticos, como si muchas manos estuvieran operando. Una sierra eléctrica se encendió sola con un chirrido agudo, y un olor a sangre fresca y madera vieja llenó el taller. Cavi corrió aterrorizado, convencido de que el espíritu de su padre había regresado, pero no en paz, sino con una furia y desesperación por terminar un trabajo inconcluso, o quizás para arrastrar a su hijo a su propio destino. El asado con presencia. En un soleado Día del Padre en Australia, una familia disfrutaba de un asado en su jardín. El padre, Lionel, estaba orgulloso de su nueva parrilla. Mientras cocinaba, el humo comenzó a formarse en una silueta humanoide sobre el fuego, una figura alta y corpulenta. El olor a carbón y carne se mezcló con un hedor nauseabundo a quemado. El ambiente se volvió pesado y frío, a pesar del sol. Los niños comenzaron a llorar sin razón. Lionel, inicialmente divertido, sintió un escalofrío al ver cómo la silueta se volvía más definida, con ojos brillantes y malignos, observándolos desde el humo. Un murmullo bajo, incomprensible, resonó en el aire, y los utensilios de la parrilla comenzaron a levitar y chocar entre sí. De repente, una ráfaga de viento helado sopló, apagando el fuego y dispersando la silueta. Pero el olor a carne quemada y algo más ominoso persistió. Y desde ese día, cada vez que Lionel intenta hacer un asado, la parrilla se niega a encenderse o el olor a azufre emana de ella. Un recordatorio de la entidad que intentó unirse a su celebración. El juguete del hijo perdido.
En una antigua mansión inglesa, un padre había perdido a su hijo pequeño en un trágico accidente hace muchos años. En el Día del Padre, encontró el juguete favorito de su hijo, un tren de madera, en el ático. Lo bajó al salón sintiendo una punzada de dolor. Esa noche, el tren de juguete comenzó a moverse solo por el suelo, haciendo sonidos de traqueteo. Al principio, el padre pensó que era su imaginación, pero luego el tren se dirigió hacia la chimenea y se detuvo. Del interior de la chimenea surgió una risita infantil, pero no la de su hijo, sino una risa estridente y hueca. La temperatura en la habitación bajó drásticamente y el padre vio cómo pequeñas huellas de barro aparecían en el suelo, dirigiéndose hacia él. Una pequeña mano pálida y translúcida se asomó por la chimenea, invitándolo a jugar. El padre, aterrorizado, huyó, sabiendo que no era su hijo quien había regresado, sino algo que imitaba su inocencia para atraerlo a la oscuridad. El fantasma del reloj del abuelo. En una familia alemana que celebraba el Día del Padre en el día de la Ascensión, un abuelo fallecido hace mucho tiempo había dejado un antiguo reloj de péndulo como herencia. El reloj siempre había estado parado. Sin embargo, en la mañana del Día del Padre, el reloj comenzó a hacer tic-tac ruidosamente. Al principio, la familia se sorprendió, pensando que alguien lo había reparado. Pero luego el péndulo comenzó a balancearse erráticamente y las manecillas giraban a una velocidad vertiginosa. De repente, el reloj se detuvo en una hora específica, la hora exacta en que el abuelo había fallecido. Un frío intenso emanó del reloj y una silueta oscura y difusa, parecida a la de un hombre anciano, apareció de pie junto a él. La figura extendió una mano huesuda hacia el padre de la familia, intentando agarrarlo. El ambiente se llenó de un olor a moho y muerte. El reloj se estremeció violentamente, y una voz gutural y antigua, que no era la del abuelo, resonó por la casa, pronunciando una advertencia indescifrable. El fantasma del reloj parecía desesperado por comunicar algo, o quizás arrastrar a la familia a un destino similar. La Llorona de la Noche del Padre. En una zona rural de Colombia, donde el Día del Padre se celebra con reuniones familiares, la historia de La Llorona es bien conocida. En la víspera del Día del Padre, una joven madre, cuyo esposo había fallecido dejando a sus hijos, escuchó los lamentos de La Llorona más cerca de lo usual. Los lamentos, que decían ser por sus hijos perdidos, sonaban ahora con una intensidad desgarradora y parecían enfocarse en su hogar. Al asomarse por la ventana, vio una figura blanca y etérea, con cabellos largos y oscuros, flotando sobre el río cercano. Esta vez la figura no solo lloraba, sino que parecía extender sus brazos hacia la casa, como si quisiera llevarse a los niños. El llanto se volvió un ulular inhumano, y la joven madre sintió una urgencia sobrenatural de entregar a sus hijos. Al intentar cerrar la ventana, las cortinas volaron hacia adentro con una fuerza invisible, y el frío del exterior invadió la habitación. Pudo ver los ojos rojos de La Llorona, llenos de una profunda desesperación y hambre. Esa noche, el lamento de La Llorona no era solo un aviso, sino una amenaza directa de que venía a reclamar lo que ella consideraba suyo, los hijos que no tuvo, en un día dedicado a la paternidad. La madre, aterrorizada, pasó la noche aferrada a sus hijos, rezando para que la entidad no pudiera cruzar el umbral de su hogar. La barbacoa familiar. En un tranquilo suburbio de Ciudad de México, Marco organizó una barbacoa para celebrar el Innocents, el Día del Padre. La familia se reunió en el patio trasero, pero a medida que el sol se ponía, el humo de la parrilla comenzó a formar figuras extrañas, como rostros retorcidos que nadie más parecía notar. Marco cortó la carne asada, pero al servirla, los pedazos sangraban profusamente, como si estuvieran vivos. Esa noche, mientras todos dormían, los cuchillos de la cocina comenzaron a moverse solos, grabando en las paredes el mensaje: «El fuego nunca olvida lo que hiciste, papá». Marco despertó sudando, recordando un incendio que provocó accidentalmente años atrás, donde perdió a su hermano. Al encender la luz, vio que la carne de la barbacoa, ahora putrefacta, formaba una silueta humanoide en la mesa, con ojos huecos que lo miraban fijamente.
El regalo perfecto. En Ohio, Noel recibió un espejo antiguo como regalo de Día del Padre de su hija, quien lo encontró en una tienda de antigüedades. Al mirarse en él, notó que su reflejo sonreía de forma diferente, con dientes afilados y ojos negros. Cada noche, el reflejo comenzó a moverse por su cuenta, susurrando secretos oscuros que Noel había enterrado. Un accidente que causó y nunca confesó. Una noche, el reflejo salió del espejo, su piel pálida y agrietada, arrastrándose hacia él. Noel intentó romper el espejo, pero los fragmentos cortaron sus manos, y la sangre formó palabras en el suelo. Tú eres yo. Desde entonces, nadie volvió a ver a Noel, pero el espejo sigue en la casa, mostrando su rostro sonriente a cualquiera que se atreva a mirarlo. El picnic en el bosque. Omar llevó a su familia a un picnic en un bosque, cerca de Córdoba para el Día del Padre. Mientras los niños jugaban, él sintió una presencia observándolo desde los árboles. Al explorar, encontró un claro con un círculo de piedras y un olor fétido. Esa noche, en la cabaña alquilada, los niños comenzaron a cantar una melodía desconocida, con voces que no eran las suyas. Omar despertó para encontrar a su familia parada en círculo alrededor de su cama, con los ojos en blanco, repitiendo: «El bosque te reclama, padre». Las paredes de la cabaña se cubrieron de musgo y las ramas de los árboles rompieron las ventanas, arrastrándolo hacia el claro, donde algo antiguo y hambriento lo esperaba bajo la tierra. La foto familiar. En Tokio, Pedro recibió un marco de fotos digital como regalo de Día del Padre. Mostraba imágenes felices de su familia, pero cada día aparecía una nueva foto que nunca tomaron. Él, con sangre en las manos, junto a figuras borrosas. Pedro intentó apagar el dispositivo, pero las imágenes seguían cambiando, mostrando escenas cada vez más perturbadoras. Su esposa decapitada, sus hijos con rostros desfigurados. Una noche, el marco mostró una imagen de él mismo ahorcado en el ático. Al subir a revisar, encontró una cuerda colgando, moviéndose como si alguien la hubiera usado. Desde entonces, Pedro no puede dormir, porque cada vez que cierra los ojos, escucha el crujido de la cuerda. El abrazo eterno. En Sevilla, durante el Día del Padre, Quirico recibió un abrazo de su difunto padre, quien había fallecido años atrás. Pensó que era un sueño, pero al despertar sintió un peso en su pecho. Cada noche el abrazo regresaba más fuerte, con dedos fríos clavándose en su piel. Las marcas comenzaron a aparecer en su cuerpo, como si algo lo estuviera apretando hasta romperlo. Una noche, vio la figura de su padre, con la piel gris y los ojos vacíos, susurrando: «Nunca te dejaré ir». Quirico intentó huir, pero las puertas no abrían, y el abrazo se volvió un agarre mortal, aplastando su pecho, mientras la voz repetía su promesa. La cabaña en el lago. Para el Día del Padre, Robert llevó a su familia a una cabaña junto a un lago en Ontario. Mientras pescaban, notó que el agua reflejaba rostros desconocidos, con expresiones de agonía. Esa noche, el lago comenzó a burbujear y figuras empapadas emergieron, con cuerpos hinchados y piel desprendida, llamándolo papá. Robert reconoció a una de ellas, su primer hijo, perdido en un accidente en el lago años atrás, del que nunca habló. Las figuras lo arrastraron al agua, y aunque su familia lo buscó, solo encontraron su chaqueta flotando, cubierta de algas que formaban la palabra culpable. El reloj detenido. En Roma, Sandro recibió un reloj de bolsillo antiguo como regalo de Día del Padre. El reloj estaba detenido a las 3:33 y no funcionaba. Esa noche, a esa hora exacta, escuchó pasos en la casa. Al investigar, vio sombras moviéndose en las paredes, con formas que imitaban a su familia, pero distorsionadas, con extremidades alargadas. Cada noche a las 3:33, las sombras se acercaban más, susurrando su nombre. Sandro intentó destruir el reloj, pero al romperlo, la sangre brotó de su interior y las sombras se materializaron, arrancándole pedazos de piel mientras gritaban: «El tiempo se acabó, padre». La carta perdida.
En Sao Paulo, Tiago encontró una carta de su hijo en el buzón para el Día del Padre, pero su hijo había fallecido años atrás. La carta, escrita con tinta negra y olor a podredumbre, decía: «Te encontraré esta noche». Al anochecer las luces parpadearon y el aire se llenó de un hedor insoportable. Tiago vio una figura pequeña en el pasillo, con la piel podrida y los ojos hundidos, sosteniendo otra carta. Al abrirla leyó: «Ahora eres mío». La figura lo abrazó y su carne comenzó a descomponerse al contacto, mientras la casa se llenaba de risas infantiles distorsionadas. La sombra en el espejo. En Sydney, durante una cena de Día del Padre, Uriel notó que su sombra en el espejo del comedor no seguía sus movimientos. Mientras comía, la sombra comenzó a crecer, formando garras y ojos brillantes. Nadie más la veía. Esa noche, la sombra salió del espejo, arrastrándose por las paredes, susurrando: «Sé lo que escondes, papá». Uriel, aterrorizado, confesó un crimen que había ocultado durante años. La sombra sonrió y se fundió en él. Desde entonces Uriel no proyecta sombra, pero siente un peso constante en su espalda, como si algo lo estuviera montando. Estas historias nos recuerdan que incluso en los días más cálidos y festivos, el terror puede acechar en los rincones más inesperados. El Día del Padre, un momento de unión, puede convertirse en un portal, donde los pecados del pasado y las fuerzas sobrenaturales se entrelazan. Si esta noche, al apagar las luces, sientes un escalofrío o escuchas un susurro que no puedes explicar, tal vez sea mejor no investigar. Algunas puertas, una vez abiertas, no se cierran jamás. Que tengas un Día del Padre inolvidable.